Me dijo que no lo entendería, que era demasiado técnico para mí. Pero cometió un error. Lo imprimí, y cuando quiso borrar la evidencia, ya era demasiado tarde. Yo no había nacido en una familia de poder, ni tenía apellidos que abrían puertas. Lo único que tenía era esa terquedad silenciosa de quienes han visto demasiadas veces cómo otros se llevan el mérito por tu trabajo. Entré en la empresa por recomendación, sí, pero de esas que no pesan. Me asignaron como asistente técnica en un área donde los títulos se usaban como muros y las sonrisas eran siempre estratégicas. El CTO, Martín Elcano, era una figura reverenciada. Nadie lo llamaba por su nombre, simplemente era el CTO, como si ese título lo deshumanizara y al mismo tiempo lo blindara. Él nunca me miraba directamente. Las pocas veces que me hablaba, lo hacía con ese tono que se reserva para los meseros que traen mal el café. Esto es demasiado avanzado para ti. No tienes que leerlo. Me soltó un día mientras dejaba un documento en mi escritorio sin siquiera esperarse a que respondiera. Era un borrador de un protocolo de integración de sistemas nuevos que, por lo que entendí, se presentaría a junta directiva para fusionar varios entornos internos y reducir el costo de mantenimiento. Pero había algo raro. El documento estaba impreso, sí, pero no tenía metadatos, ni firma digital, ni sello. Nada. Solo un nombre en la esquina. Borrador técnico, confidencial. Lo normal habría sido ignorarlo, fingir que no lo vi, como hacían los demás. Pero había una anomalía en el último párrafo, una cláusula donde se autorizaba al CTO a omitir validaciones externas en casos de emergencia operativa. Aquello no era estándar, y no aparecía en ninguna otra política anterior. Una parte de mí gritaba que no me metiera, pero otra, la que ya estaba cansada de callar, se levantó. Escaneé el documento, lo imprimí otra vez, esta vez desde mi cuenta, y lo marqué con mi nombre y la fecha. Luego, casi temblando, lo guardé en la caja fuerte del archivo general. Nadie usaba esa caja, estaba olvidada desde hacía años, pero yo tenía la llave, porque archivaba contratos históricos una vez al mes. Nadie se fijaba en eso. Nadie miraba a los invisibles. Un martes, 3 días después, hubo una reunión a puerta cerrada. El CTO salió alterado. Luego, como una sombra, se deslizó por la oficina, revisando escritorios, abriendo cajones. Pasó 2 veces por mi cubículo. No me saludó. Pero sus ojos buscaron algo. O alguien. Esa noche, cuando fui a imprimir una lista de tareas de mantenimiento, la impresora me devolvió un error. Sin conexión. Pero no era un error de red. Alguien había desconectado físicamente el servidor de impresión. Alguien que sabía lo que yo había impreso. Al día siguiente, Recursos Humanos me citó. Sin explicaciones. Solo una nota. Firma requerida. Me hicieron entrar sola. No había abogado, no había testigos, solo una hoja. Era un contrato de confidencialidad retroactivo. Querían que firmara que no había leído ni conservado copia de ningún documento preliminar. Querían borrarme como quien borra una línea en Excel. Me negué. El CTO apareció al día siguiente con una sonrisa distinta, de esas que huelen a amenaza cubierta de cortesía. Me felicitó en voz alta, frente a todos, por mi rigor técnico y por no interferir en procesos estratégicos. Y luego, al pasar a mi lado, murmuró: una cosa es leer y otra entender. Yo ya sabía lo que venía, pero él no sabía lo que yo había hecho. Pensaba que podía controlarlo todo, pero olvidó el único detalle que lo cambiaría todo. La mañana del viernes comenzó con un silencio extraño, uno de esos que no nacen del descanso, sino del miedo. Nadie hablaba en los pasillos, incluso el sonido constante de los teclados parecía apagado. Algo se había filtrado.
cuando abrí mi correo, me encontré con un mensaje marcado como urgente. No era del CTO, era del área legal. Por favor, presentarse con el abogado interno a las 9:30 am. Traer toda documentación relevante al proyecto de integración de entornos. Gracias. No decía más, ningún contexto, ninguna explicación, pero mi corazón dio un vuelco, porque yo sí tenía algo relevante, algo que no debía existir. Corrí al archivo, abrí la caja fuerte, saqué el sobre con mi copia firmada y lo deslicé dentro de mi bolso. Dudé. Me senté un segundo, lo volví a leer, cada palabra, y entonces lo noté. La versión impresa tenía una diferencia sutil respecto a la que vi sobre mi escritorio aquella primera vez. En mi copia figuraba una línea añadida al final, una especie de apéndice confidencial. No estaba firmada electrónicamente, pero sí tenía una rúbrica con bolígrafo azul y un pequeño sello en seco, el del CTO. Él había firmado algo así, en papel, sin pensar que podría volver a sus manos, o lo hizo a propósito, confiando en que nadie osaría cuestionarlo. A las 9:30 en punto, estaba en la pequeña oficina del abogado de la empresa. Un hombre pálido, con gafas demasiado limpias y manos que no paraban de alinear papeles. Me ofreció asiento, agua y una sonrisa que me hizo desconfiar. Estamos revisando todos los documentos vinculados al borrador técnico que fue circulado hace 2 semanas, dijo sin levantar la vista. Necesitamos verificar versiones, firmas, tiempos. ¿Alguien denunció una falsificación? Pregunté, sin disimular el temblor en mi voz. No respondió directamente. Solo estiró la mano, esperando que entregara lo que tenía. Y lo hice. Puse el sobre la mesa, pero no lo solté. Lo miré a los ojos. Esta copia fue impresa desde mi cuenta el día que el CTO la dejó en mi escritorio. Tiene mi marca de agua, está fechada, y el sello en seco es auténtico. Sus cejas subieron apenas. ¿Tiene copia digital? Negué. La impresora no estaba conectada al servidor. No hay respaldo digital, pero la firma es real. Y si quiere, podemos llamar al notario que custodia el registro de ese tipo de sello. Él tragó saliva. ¿Sabe lo que implica esto? Sí, que no pueden destruirlo. Me dejó sola. 5 minutos. 10. 20. Hasta que entró una mujer con chaqueta gris y carpeta bajo el brazo. Era la abogada externa de la empresa, la misma que manejaba litigios estratégicos. Traía una orden de resguardo. El documento sería custodiado por un notario hasta que se aclarara su validez. La notaría estaba a 3 cuadras. Fuimos caminando. El aire olía a tensión. En el despacho, el notario, un hombre de voz baja y ojos muy vivos, examinó el documento bajo una lupa, verificó el sello y confirmó. Esta versión es la única firmada que ha pasado por sus manos. Lo firmo y doy fe. A partir de ahí, todo fue un dominó. Una cadena de movimientos que yo ya no controlaba. Lo que había empezado como un gesto silencioso de defensa se había convertido en una ficha jurídica. Cuando regresé a la oficina, el CTO estaba parado frente a mi escritorio, sin hablar, solo mirando. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo al fin. Le sostuve la mirada. No le respondí, porque no sabía si sabía. Solo tenía claro que no iba a retroceder, él creyó que el poder bastaba. Pero hay algo que ni el CTO puede borrar con una orden, la verdad escrita con su propia mano. Si alguna vez sentiste que eras la única persona cuerda en una oficina llena de poderosos, esta historia es para ti. Suscríbete para no perderte el próximo giro. El lunes siguiente, mi silla estaba ligeramente corrida. No mucho, apenas un par de centímetros. Pero yo no la había dejado así. El monitor tenía el brillo distinto. El navegador había sido cerrado. El mouse estaba fuera de lugar. Pequeños signos,
sutiles, pero claros como una alarma en medio del silencio. Alguien había estado allí. No quise precipitarme. Revisé el historial de accesos. No tenía permisos para ver los logs del sistema, pero conocía a Esteban, uno de los técnicos de IT. Lo saludé en la máquina de café. ¿Te puedo hacer una pregunta rara?, le dije con una sonrisa. Él levantó las cejas, medio divertido. Depende. Si incluye palabras como denuncia, auditoría o soborno, entonces no. Reímos, pero mi risa fue corta. ¿Puedes decirme si alguien usó mi equipo el viernes en la tarde? Me miró con una mezcla de sospecha y curiosidad. ¿Por qué? Porque mi escritorio huele a que alguien quiso hacer desaparecer algo, sin dejar rastro. Esteban no dijo nada, solo asintió despacio. Te aviso si veo algo, pero no me menciones, ¿ok? Volví a mi lugar con esa sensación de tener un agujero detrás de la espalda, como si en cualquier momento una bala de poder pudiera atravesarme. El CTO no volvió a hablarme esa semana, pero me lo cruzaba demasiado seguido. En el baño, en la entrada, en el pasillo de las impresoras, y un día, una notificación. Solicitud de revisión, documento duplicado en sistema de archivo. ¿Un duplicado? ¿De qué? Fui a revisar la carpeta digital del proyecto de integración y ahí estaba. Una nueva versión del borrador. Misma portada, misma estructura, pero en el apartado final, esa cláusula que lo cambiaba todo había desaparecido, literalmente borrada, como si nunca hubiera existido. Era una versión corregida con fecha retroactiva, limpia, sin firmas, sin errores, sin riesgos, pero ya era tarde. El notario había validado la anterior, y el abogado interno, aunque incómodo, había reconocido su existencia. Al día siguiente, recibí una notificación de Recursos Humanos. Inicio de proceso disciplinario. Uso indebido de documentos internos sin autorización expresa de nivel directivo. La acusación era sutil, pero clara. No me acusaban de filtrar, me acusaban de ver, de haber leído lo que no debía, de guardar lo que no me correspondía. Ese mediodía pedí una cita con una abogada externa, una conocida que había trabajado con temas de compliance en empresas tecnológicas. Le expliqué todo, cada palabra, cada gesto, cada documento. Cuando terminé, me miró largo rato y luego dijo: «Tienes lo más importante, una copia firmada, una validación notarial y una cadena de custodia. Lo que están intentando es manual de intimidación institucional. ¿Qué hago?» Te callas y esperas. Les diste la primera jugada. Ahora vas a ver cómo se caen solos tratando de cubrirla. El poder, me explicó, se vuelve torpe cuando tiene miedo. El CTO ya no jugaba a la estrategia, jugaba a borrar. Y borrar en un sistema interconectado deja huellas. Esa noche dormí mal, pero por primera vez sentí que yo no era la única que tenía miedo. El martes llegó con una visita inesperada. A las 10:47, una mujer elegante, de rostro firme y voz cortante, se presentó en recepción. Llevaba una carpeta azul con el logotipo del Colegio de Notarios. Preguntó directamente por mí. «La señorita que archivó el borrador, necesito hablar con ella». Me avisaron por chat interno. Fui al lobby con el corazón a punto de salirse por la boca. Tenía miedo de que el CTO hubiera conseguido anular la validación, o peor, que estuviera intentando usarla contra mí. «Soy la asistente del notario que validó su documento la semana pasada», dijo ella, sin presentaciones formales. «Me envían para verificar una posible segunda copia con alteraciones». ¿Una copia falsa? Una copia con diferencias relevantes. No necesariamente falsa, pero sí no coincidente. Necesitamos confirmar si usted entregó algún duplicado firmado o si existe otra versión bajo su control. La respuesta era sencilla. No.
Solo entregué una, la que imprimí, la que guardé en la caja fuerte. Ella asintió y abrió la carpeta. Sacó una hoja. Era la versión nueva, aquella sin la cláusula peligrosa. ¿Reconoce esto? Sí, pero esta versión no es la que imprimí y no tiene el sello. Mire, le señalé el espacio en blanco. Aquí falta la rúbrica. Ella no se sorprendió. Entonces lo que tenemos es una inconsistencia documentada. Gracias. La notaría había empezado a investigar por cuenta propia, porque en su registro quedaba constancia de qué día, a qué hora y bajo qué condiciones habían recibido el original, y en paralelo, alguien dentro de la empresa estaba intentando que esa versión desapareciera. Esa tarde, una notificación interna cambió el ambiente. Suspensión de manera preventiva del CTO por motivo de auditoría interna de procesos contractuales. Nadie lo podía creer. El intocable, el que hablaba en conferencias, el que decidía qué se implementaba y qué no. Fuera, por auditoría. El pasillo se volvió un enjambre de murmullos. Algunos lo defendían, otros callaban, y unos pocos, los que sabían mirar sin hablar, me miraban con algo nuevo en los ojos. No era lástima, era respeto contenido. Horas después, me llamaron al despacho del director general. No era común. Jamás en mis 3 años había pisado esa oficina. Pero ahí estaba, una alfombra sin una sola mancha, un escritorio de madera sin una sola huella. «He leído todo el expediente», dijo el director sin rodeos. «También vi tu archivo. ¿Y la secuencia de firmas? ¿Tú sabes lo delicado que es esto?» Asentí. Pero no hablé. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. «Estamos ante una situación compleja. Vamos a necesitar tu colaboración formal como testigo. Todo será en confidencialidad y con asesoría legal». «Acepto», respondí sin dudar. En ese instante supe que ya no era una simple asistente técnica, que me había convertido, sin quererlo, en pieza clave de algo mucho más grande. No buscaba venganza, solo verdad, pero la verdad, en manos correctas, tiene peso, y cuando la palabra firma aparece en un contrato, no hay poder que la borre. La siguiente fase fue más silenciosa que las anteriores, pero mucho más tensa. Ahora todo se movía en oficinas cerradas. Las decisiones ya no se tomaban en salas de juntas, sino en despachos jurídicos, entre cláusulas cruzadas, sellos y la eterna espera de un correo con asunto: actuación confirmada. Yo seguía yendo a trabajar como si nada. Mis tareas técnicas se mantenían, pero el ambiente a mi alrededor se había vuelto frágil, como una hoja de papel reciclado, impresa demasiadas veces. Los que antes me ignoraban, ahora me saludaban con una mezcla de cortesía y cautela. Algunos me ofrecían café, otros simplemente no me miraban, como si acercarse a mí fuera peligroso, como si cargar una verdad validada te convirtiera en un arma de tiempo. Un mediodía, mientras revisaba un contrato de mantenimiento, vi pasar al abogado externo de la empresa. Entró a la sala de reuniones con 3 carpetas en mano y un gesto de derrota. Esteban, el técnico de IT, me escribió por interno. Aparentemente, el CTO tuvo que entregar su portátil. Están recuperando versiones de documentos borrados. La confirmación no tardó. Una notificación formal fue enviada a todos los empleados. Se ha iniciado una investigación oficial sobre posibles irregularidades en la gestión documental de alto nivel. Se agradece a todos los colaboradores su cooperación. La empresa había dejado de cubrirlo. Yo no celebré. No podía, porque aún no estaba todo claro. El borrador que yo había impreso tenía un valor simbólico, sí, pero también legal. Lo que el CTO intentó borrar no era una idea. Era una autorización unilateral que, de haberse aprobado, le habría dado acceso a tomar decisiones
sin supervisión. Técnicamente, eso se llama abuso de firma delegada, y eso, en algunos casos, puede ser constitutivo de delito. Mi abogada me explicó que el problema no era solo la firma, era el intento posterior de suprimir esa evidencia, alterar documentos, falsificar versiones, impedir trazabilidad. Todo eso construía un patrón. El notario, por su parte, había emitido una declaración formal en la que confirmaba la validez de la copia que yo entregué, incluyendo fecha, hora, integridad del papel, tipo de tinta y sello. Imposible de refutar. Una mañana me llamaron para declarar formalmente. El proceso fue profesional, pero emocionalmente agotador. Me hicieron repetir paso a paso cómo obtuve el documento, cómo lo archivé, cómo detecté las inconsistencias. Tuve que decir fechas, nombres, detalles minúsculos. Sentí como si me desnudaran la memoria. Al salir, mi abogada me dijo algo que no olvidaré. Tu trabajo fue técnico, pero tu decisión fue ética. Y eso, en este entorno, vale más que 1000 diplomas. Me quebré, no por miedo, sino por alivio. Yo solo había impreso algo, pero en un sistema podrido, hasta imprimir puede ser un acto revolucionario. Ese día, al llegar a casa, revisé mi bolso como si todavía llevara el sobre. Aunque ya no lo tenía. Ya estaba en manos del notario, de los abogados, de la verdad que se sostiene por sí sola. Pero seguía sintiéndolo conmigo, como un peso, o como un escudo. Parecía que todo se había calmado, en apariencia. La oficina retomó su rutina habitual, correos a primera hora, llamadas por Zoom, reuniones que nadie quería, pero todos aceptaban. Sin embargo, había algo artificial en la calma, como si todos supieran que lo verdaderamente importante no estaba en los informes, sino en los pasillos invisibles de lo que no se decía. El despacho del CTO seguía cerrado, sellado, literalmente, con una franja blanca cruzada por la palabra auditoría. Nadie se atrevía a tocar la puerta, como si fuera una tumba. Yo seguía trabajando, sin ascensos, sin elogios, pero también sin represalias. Y eso, en este contexto, ya era una victoria. Un día, mientras bajaba al archivo a dejar una carpeta, vi a alguien frente a la caja fuerte. No era un empleado, era un hombre de traje, acompañado de una mujer con gafas oscuras y una credencial colgada del cuello. Ambos hablaban en voz baja, pero capté algunas palabras. Se guardó aquí, la copia firmada. Verificamos el acceso, solo ella tenía la llave. Me detuve al final del pasillo. No me vieron, o fingieron no hacerlo. Esa caja fuerte, antes olvidada, ahora era evidencia. Había pasado de ser una reliquia ignorada a convertirse en el centro de una posible imputación. Me sentí extraña, como si hubiera dejado de ser parte del personal técnico para convertirme en un personaje que solo aparece cuando se mueve la trama principal. Subí sin hacer ruido. No lo comenté con nadie, pero entendí que algo se estaba gestando más arriba, más grande, más serio. Esa misma semana se convocó una reunión general. Nadie sabía el motivo. Todos especulaban. Que si nueva directiva, que si cambios en la junta, que si fusión con otra compañía. Yo me senté al fondo, como siempre. Apareció el director general con un rostro más duro de lo habitual. Tomó el micrófono sin rodeos. Como muchos saben, en las últimas semanas hemos enfrentado un proceso interno muy delicado. Por respeto a las investigaciones en curso, no podemos dar detalles. Pero sí queremos informar que el CTO ha cesado definitivamente su relación con esta empresa. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el zumbido del proyector encendido. Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, la trazabilidad documental y la responsabilidad técnica. Gracias a quienes,
con profesionalismo, ayudaron a esclarecer los hechos. No dijo mi nombre, pero muchas miradas me buscaron. No todas eran amables, porque a veces decir la verdad no te hace heroína, te hace incómoda. Y lo supe esa misma tarde, cuando recibí un correo inesperado. Solicitud de reunión de cierre con recursos humanos. Evaluación de perfil profesional. No sonaba a despido, pero tampoco sonaba a agradecimiento. La sala de recursos humanos tenía olor a desinfectante barato y papel archivado. Había estado ahí antes, pero esta vez todo era distinto. Me recibieron 2 personas, la gerente de RRHH y un consultor externo con sonrisa profesional y mirada insondable. Sobre la mesa, una carpeta cerrada con mi nombre escrito a mano. Queremos agradecer tu colaboración en las últimas semanas. Comenzó la gerente, con ese tono templado que usan cuando no quieren mostrar qué lado han elegido. Yo asentí sin decir nada. Mi cuerpo estaba rígido, como si supiera antes que yo que algo estaba por cambiar. Este proceso ha sido complejo para todos, y reconocemos que tu actuación ha sido, en muchos sentidos, ejemplar, pero también ha generado reacciones encontradas dentro del equipo directivo. Micropausa. Esperando mi reacción, no les di nada. En vista de esto, intervino el consultor. Queremos ofrecerte una alternativa de reubicación profesional. No es una sanción, tampoco un ascenso. Es una propuesta de salida respetuosa, con carta de recomendación y paquete compensatorio completo. Y ahí estaba, lo que temía. El gracias disfrazado de lárgate sin hacer ruido. ¿Salida?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Por cumplir con los protocolos? ¿Por guardar un documento en la caja fuerte? El consultor se acomodó las gafas. Por romper el equilibrio. No lo estamos juzgando, solo constatando. Era honesto. Frío, pero honesto. La gerente me pasó un sobre cerrado. Dentro, una oferta de indemnización, 2 cartas tipo. Una para empresas del sector privado, otra para el público y una cláusula de no litigio. En pocas palabras, te vas con dinero y silencio. Respiré hondo. ¿Y si no acepto? Nada cambiará en tu puesto, pero tampoco crecerás, y muy probablemente te congelarán. Técnicamente estarás, pero no contarás. El castigo blando, la muerte por irrelevancia. Les pedí tiempo para pensar. Me lo dieron. 48 horas. Salí de ahí con una mezcla de alivio, furia y tristeza. Me sentía como una pieza que ya no encajaba en el tablero, no porque estuviera rota, sino porque había visto demasiado. Esa noche hablé con mi abogada. Revisamos la oferta línea por línea. Era limpia, legal, cómoda incluso, pero moralmente asquerosa. La pregunta no es si puedes quedarte, me dijo ella. Es si deberías. Al día siguiente, entré a la oficina más temprano de lo habitual. Imprimí todos mis archivos personales, revisé correos, cerré sesiones, guardé solo lo imprescindible. Pasé por última vez frente a la caja fuerte. Ya no me pertenecía, pero me detuve unos segundos frente a ella, como si pudiera agradecerle en silencio. Antes de irme, pasé por el despacho del director general. Toqué la puerta. Entré sin esperar permiso. ¿Aceptas mi renuncia?, pregunté, dejando el sobre su escritorio. Me miró sin sorpresa. Es lo más sensato, pero es una pérdida. Sonreí. No para mí. Al salir, no hubo aplausos, ni correos de despedida, ni flores. Solo el sonido de mis pasos cruzando por última vez ese pasillo donde tantas veces me sentí invisible. Pero ahora, al menos, me iba entera. Y con la verdad de mi lado. No pensé que el silencio doliera tanto después de haber hecho lo correcto. Los primeros días fuera fueron confusos. Me despertaba a la misma hora, revisaba el correo por inercia y luego recordaba. Ya no pertenecía a ese sistema.
ni a esa empresa, ni a ese juego, pero algo en mí seguía alerta, como si esperara un golpe, una represalia, una llamada. Pero no llegó. En cambio, una semana después, me escribió la abogada del notario. Han solicitado tu presencia para firmar la liberación oficial de la custodia del documento. El caso ha sido cerrado con resolución satisfactoria. Fui en metro, sin prisa, con esa calma que aparece cuando ya no debes demostrar nada. El despacho del notario tenía una luz suave, estanterías ordenadas y olor a madera antigua. Él me recibió con calidez, nada fingido. ¿Sabes lo que hiciste?, preguntó mientras preparaba los papeles. Solo archivé un borrador, respondí, sonriendo. No, conservaste una línea de tiempo que otros querían romper. Es más importante de lo que crees. Firmé 1, 2, 3 documentos, con esa tinta negra que sabe a cierre, a punto final. Al salir, la asistente del notario me entregó una copia sellada. No tenía valor legal ya, pero sí simbólico. Me la guardé como quien guarda una foto antigua, no por nostalgia, sino por memoria. Volví a casa caminando. El otoño había llegado de golpe. Hojas secas, viento frío y esa sensación de que algo se estaba ordenando dentro de mí. Ese mismo día me llamó una excompañera, una de las que apenas me saludaba en la oficina. Me enteré de lo que pasó, dijo nerviosa. Yo también vi cosas raras, pero no supe qué hacer. Tú fuiste valiente. No fui valiente, le respondí. Solo no quise seguir siendo invisible. Esa frase quedó flotando, como si no fuera solo para ella, sino para mí también. En los días siguientes empecé a recibir mensajes de otras empresas. Nada espectacular. Pero curiosamente, todas sabían de la historia del borrador, de la que guardó una prueba en una caja fuerte, de la que enfrentó al CTO sin levantar la voz. Me di cuenta de algo. A veces no necesitas gritar para que te escuchen. Basta confirmar, archivar y quedarte firme. Una de esas empresas me ofreció una consultoría externa. Querían que auditara sus procesos internos desde la experiencia humana y documental. Acepté, porque entendí que, aunque me habían querido sacar del juego, en realidad me habían abierto otro tablero, y en ese nuevo tablero no tenía que pedir permiso para ver lo que otros ocultaban. El primer día como consultora fue todo lo contrario a lo que había vivido antes. No había jerarquías verticales ni pasillos de vidrio donde las ideas se congelaban. Me recibieron con una taza de café caliente y una pregunta simple. ¿Cómo podemos evitar convertirnos en esa empresa que dejaste? No lo dijeron con burla, lo dijeron con humildad. Abrí mi libreta, la misma que usaba en la antigua oficina, y comencé a trazar líneas. No mapas técnicos, no flujos de proceso, sino relaciones humanas, espacios donde la opacidad había permitido que una firma valiera más que la verdad. Nadie puede firmar lo que no puede explicar, les dije, y nadie debería imprimir algo que no esté dispuesto a defender. Una semana después ya había detectado inconsistencias menores, nada ilegal, pero sí zonas grises, contratos sin trazabilidad, archivos sin versiones claras, firmas escaneadas en vez de digitales. Les recomendé implementar una política de integridad documental, pero, más allá de los procedimientos, insistí en lo que nadie quería nombrar. El miedo institucional es la falla más silenciosa. Los gerentes asintieron. Uno me pidió que repitiera la frase. Otro me preguntó si tenía copia del famoso borrador que cambió todo. No, no la llevaba encima. No era un trofeo. Pero sí conté la historia. No para darme crédito, sino para mostrar cómo una línea mal escrita puede costar una carrera o salvarla. Días después, me llegó un correo. Un remitente desconocido. Solo decía, gracias.
no por lo que hiciste allá, sino por seguir haciéndolo aquí. Sin firma. Supuse que era alguien del nuevo equipo, o tal vez alguien del anterior que ahora entendía. Una noche, mientras ordenaba mis papeles, encontré la copia sellada por el notario, la que no tenía valor legal, pero sí emocional. Pensé en destruirla, pero la guardé, en una caja nueva, no una caja fuerte, una caja de cartón simple sin cerradura. La rotulé, lo que no se olvida. No era rencor, era memoria. Semanas después, recibí una invitación inesperada. Un congreso sobre ética tecnológica me solicitaba como ponente, no por mis credenciales técnicas, sino por haber vivido lo que muchos callan. Preparé mi presentación en silencio, sin adornos, sin dramatismos, solo datos, fechas, decisiones y al final una imagen, una impresora, un borrador, una firma y una frase que ahora sí me pertenecía. Lo guardé porque nadie más lo haría. Aplausos lentos, miradas serias, algunos conmovidos, otros incómodos, y supe que ese era mi nuevo lugar, el de quien no firma por rutina ni imprime por orden, sino el de quien guarda lo que los demás no se atreven a mirar. Un año después, una notificación en mi bandeja de entrada me detuvo en seco. Caso Elcano, resolución final archivada en juzgado mercantil, solicitud de testimonio adicional cerrada. No se requieren más acciones. Había terminado. De verdad, sin apelaciones, sin vueltas. No pude evitar mirar por la ventana, como si el cielo supiera algo. El sol no brillaba, pero la luz era clara, esa clase de claridad que llega después de una tormenta muy larga. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en que él me dijo que no estaba a mi nivel. Pensé en mi temblor al guardar el borrador, en la caja fuerte, en el notario que estampó un sello sin saber que iniciaba una cadena de cambios. Pensé, sobre todo, en mi silencio, ese que soportó miradas de desdén, reuniones vacías y ofertas camufladas de castigo, y me di cuenta de algo. Nunca había necesitado gritar para mover estructuras. Bastó con hacer lo correcto y sostenerlo. Ese mismo día, di una charla en una universidad. Tema: Ética invisible en entornos tecnológicos. Los alumnos escuchaban en silencio, hasta que una levantó la mano y preguntó: ¿Usted se arrepiente? No lo pensé 2 veces. Me arrepiento de no haber confiado antes en mi criterio, en pensar que la firma del poderoso tenía más peso que la coherencia personal, en creer que guardar silencio era más seguro que guardar pruebas. Después de la clase, una profesora se acercó. Gracias. No por la historia, sino por mostrar que la verdad también puede ser meticulosa, técnica y paciente. Sonreí. El último giro llegó semanas más tarde. Recibí un paquete, sin remitente claro, solo un sobre sellado. Dentro, un documento, la resolución judicial. Declaraba inválido el contrato de excepción firmado por el CTO. Se reconocía la intervención del notario y la autenticidad del documento original y, lo más inesperado, un párrafo final. Gracias a la integridad de la ex empleada, se evitó una irregularidad estructural que habría puesto en riesgo los sistemas internos de control. Su rol fue esencial para el restablecimiento de buenas prácticas corporativas. Una mención formal, en papel, con sello, firmada por el juez. No me devolvía lo perdido, pero me daba algo más poderoso: contexto, validación, historia. La guardé junto a la copia original, en una nueva caja, esta vez con llave sí, pero también con una etiqueta distinta. Lo que sí estuvo a mi nivel. Porque ya no se trataba de vencer a nadie, se trataba de recordar que valgo lo suficiente como para no aceptar lo inaceptable, incluso cuando parezca que nadie lo nota. Y, ahora lo sabía, alguien siempre lo nota, aunque tarde, aunque en silencio, aunque seas tú misma,